Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestra audiencia. Vamos a ver lo que nos cuentas hoy, Rafa. Pues lo que usted quiera. Hombre, tú propones hablar de las complicidades árabes con Israel. Sí, Eh, porque ¿Por qué? es un tema que no se habla mucho de ello, ¿no? Porque entre las tradiciones de todos los países que se están lavando las manos sobre lo que está pasando en Palestina, hay una evidencia y es que los países árabes no han acudido, bueno, ni acudirán, por lo que parece, en auxilio de sus hermanos musulmanes gazatíes, porque ninguno de esos países árabes ha emprendido la menor iniciativa diplomática de envergadura para favorecer la recuperación del enclave y poner fin al diluvio israelí de fuego y de acero que sufre Gaza y, bueno, y Cisjordania, vamos, desde hace casi 2 años, bueno, desde hace muchos más, pero en concreto ahora desde lo grave desde hace ya 2 años, ¿no? Mm. Porque pese a lo aterrador del balance en pérdidas humanas, recordemos una vez más, 70.000 muertos en cifras oficiales, eh, otras cifras dan muchos más, que siguen aumentando día a día y de los cuales un 70% son mujeres y niños según los cálculos. Bueno, y por supuesto junto a una hambruna digna de los peores asedios medievales. Y no hay ni un solo gobierno del Magreb o del Masrek que haya exigido sanciones contra Tel Aviv. Bueno, el Magreb sabemos que dónde está, ¿no? En el norte de África. Ujú. Mauritania, Marruecos, Argelia, bueno, y hasta Libia, ¿no? Y luego el Masrek, que es el resto el nombre árabe del resto de Oriente Medio, ¿no? Es decir, Egipto, Jordania, Irán, Irak, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, nada de nada, ¿no? Es decir, eh, no han exigido sanciones contra Tel Aviv o amenazado a sus socios occidentales con medidas de represalia por su inquebrantable apoyo a Estados Unidos y a Benjamín Netanyahu, ¿no? Mm. Es decir, que a diferencia de lo sucedido durante la Guerra de Octubre de 1973, que recordemos que la famosa Guerra de los 6 días, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la OPEP o la OPAEP, la de los árabes, la OPEP recordemos que era mundial y la OPAEP era la de los países árabes, pues no ha tratado de persuadir a los demás productores de petróleo de reducir sus entregas para que Washington presione algo a su protegido. Es decir, que el petróleo parece ser que es mucho más importante para mantener su statu quo actual de grandes millonarios, grandes inversores, con esas fortunas que todos conocemos, esas propiedades en Marbella y demás, parece ser que es más importante eso eh, que no ayudar a sus amigos árabes, ¿no? A sus amigos palestinos. Algunos acontecimientos simbolizan a la perfección ese cambio de época, ¿no? Porque mientras que las armas estadounidenses seguían llegando a Israel, eh, el Congreso continuaba aprobando la concesión a Tel Aviv de un crédito tras otro, ¿no? Y los países árabes, bueno, encantados de poder seguir vendiendo su petróleo, ¿no? Es decir, es lo que llaman política real, ¿no? La famosa realpolitik. Entonces, bueno, por su parte, mm, mm, los más importantes países de la región, por ejemplo Egipto, que siempre ha sido uno de los líderes de la región, no solamente no están haciendo nada, sino que incluso están reforzando sin poder, están reforzando sin parar su conexión con Israel, ¿no?
Entonces, no hay ni un solo país árabe que, bueno, no se, que se haya planteado la más mínima sanción hacia Israel. Es decir, el Cairo en concreto, es decir, Egipto, no quiere ni oír hablar de ningún tipo de sanciones, ni mucho menos de romper relaciones diplomáticas. Recordemos que Egipto tiene frontera con Israel, ¿no? A través del gobierno de Sinaí. Y eso que es uno de los países donde Israel amenaza deportar cuando acabe ya su limpieza étnica en Gaza, amenaza con deportarlos a Egipto, concretamente a la península del Sinaí, que es la península que hay en la otra orilla del Mar Rojo, ¿no? Bueno, Egipto incluso ha llegado a desplegar muchos soldados, miles de soldados, que se habla de 40.000 soldados al norte del Sinaí, Mm. pero más bien su misión no es abrir paso a la ayuda humanitaria, sino impedir la entrada de refugiados gazatíes, ¿no? Es decir, que digamos que eh, si no fuese inodora, podría afirmarse que su pasividad huele a metano, ¿no? Es decir, a gas y a petróleo. Había que recordar, a lo mejor, Rafa, que Egipto tiene un problema con los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanos son la madre de Hamas. Es decir, Hamas nace de los hermanos musulmanes ayudada por Israel para combatir precisamente a Arafat en la OLP. Por eso su religión coincide y su forma de hacer y mucho de su pensamiento político, entre comillas, con lo de los hermanos musulmanes. Por eso tiene tanto miedo Egipto. Bueno, una de las razones es la llegada de gazatís que puedan ser, bueno, amigos, votantes, simpatizantes o incluso gente de Hamas. Hombre, de momento Al-Sisi, que Sí, recordemos que es un militar autócrata que gobierna Egipto en una dictadura prácticamente, sí, eh, pues tiene, este momento, tiene a los hermanos musulmanes bastante tranquilitos. sí. Entonces no quiere hacer ningún tipo de política que le pueda tocar las narices. Pero en cualquier caso, quizá eso es importante y por supuesto está en el fondo de la pasividad de Egipto respecto a Palestina. Mm, Pero no olvidemos que hace un par de meses, en agosto, la empresa israelí Newmed eh, anunció la firma de un congreso histórico, no se había conocido otro igual, de 35.000 millones de euros para proveer a Egipto de gas natural, que será extraído de una plataforma gasística en mar abierto que Israel reclama como suyo, una plataforma que se llama Leviatán, a partir de este año que viene, ¿no? De 2026. Lo cual sin duda explica que sus servicios de seguridad impidieran sin miramientos a los participantes en la marcha global a Gaza que pudieran reunirse en el Sinaí en el mes de junio, ¿no? Es decir, que Egipto no solo no ayuda ni colabora con aquellos que manifiestan su solidaridad hacia Palestina, sino que además prohíbe que se puedan reunir en su territorio, ¿no? Es mm, decir, que en el fondo, por lo tanto, lo que está haciendo es ayudando a Israel, ¿no? mm, Eh, y bueno, y hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desde 2020 los Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones con Israel, incluso hicieron los acuerdos de Abraham. Recordemos que para los árabes Abraham es uno de sus grandes profetas. Eh, hay que tener en cuenta que la religión islámica es una religión sincrética que ha sacado su doctrina de la Biblia, pero la Biblia toda,
incluso del Nuevo Testamento, tanto la Biblia judía como la Biblia cristiana. Para ellos Jesucristo, por ejemplo, no es el Hijo de Dios, ni mucho menos, pero sí es un gran profeta, que figura en el Corán como eso, como un gran profeta. Bueno, pues hicieron un tratado, los acuerdos de Abraham, que tenían un grupo, el Age Group, que es uno de los grandes nombres de su industria de defensa, que anunció en enero de este año su deseo de invertir 10 millones de dólares para adquirir una participación de un tercio, un 30%, en la empresa israelí Thirdey Systems, especializada en la detección de drones por medio de inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial, sobre todo enfocada a la defensa y al gasto militar, está muy desarrollada en Israel. Es uno de los líderes de la industria militar y de la venta de armas en el mundo, especialmente lo que se refiere a sistemas informáticos, ¿no?, de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues tanto en Egipto como en los Emiratos Árabes, o incluso alguien mucho más cercano, por ejemplo Marruecos, que Mm, también firmó los acuerdos de Abraham y mm. también ha normalizado sus relaciones con Israel, pues bueno, Pero parece ser es, que ahora se han quedado todas esas relaciones de esos países árabes, incluso Marruecos, en una especie de stand-by o de suspensión provisional por el conflicto con Gaza, ¿no? O, bueno, sí, yo lo calificaría como tú dices, del stand-by. Lo que ocurre es que ese stand-by siguen colaborando, pero con sordina, ¿no? Es decir, discretamente, porque por un lado hacen declaraciones de solidaridad totalmente huecas, porque no se traducen en nada en la práctica de apoyo a Palestina, pero por otro lado, la pasta manda y siguen manteniendo, pues eso. eh, mm, a principios del año próximo empezará ya a fluir el gas hacia Egipto. eh, la venta de armas, la compra-venta de armas sigue funcionando. Recordemos que en África, concretamente en el Sahel, que la próxima semana hablaremos de ello, hay un tráfico de armas increíble de un montón de grupos islamistas. Y bueno, todo eso para mí tiene una consecuencia, bueno, para mí, repito, demuestra una vez más el gran embuste que suponen las religiones. Porque mientras el Corán predica la hospitalidad y la solidaridad entre sus correligionarios, ¿eh? Es decir, y yo he tenido experiencias muy concretas, experiencias personales, que demuestran que para ellos la ley de la hospitalidad y de la solidaridad es fundamental. A mí me ha pasado estar por el desierto argelino y que me salgan al paso. Estaba con un amigo atravesándolo, muertos de sed, y en un sombrajo que había por allí se nos acercó un argelino con un bote rumbroso de agua para darnos de beber. Es decir, y eso que éramos infieles. Es decir, que se manifiesta en la práctica, incluso eh, dando soporte económico a la gente más precaria, etcétera. Bueno, pues con los palestinos no está ocurriendo porque las relaciones con Israel tienen un interés económico mucho más grande que lo que puede afectar a la solidaridad o a la hospitalidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues si los palestinos creen en Alá, pues que Alá los proteja, porque visto lo visto, sus hermanos musulmanes no lo van a hacer. ¿Qué te parece ahora la propuesta de paz, bueno, de paz, entre comillas, de finalización del conflicto, de la agresión o como le queramos llamar, de Israel sobre Gaza que ha propuesto Netanyahu y Trump, o Trump y Netanyahu? Muchos de estos países que has nombrado, que han, bueno, ninguneado la ayuda a los gazatíes,
en especial a los palestinos, pues están por la labor y apoyando este acuerdo y les parece bien y que es una gran esperanza. Un poco concuerda con lo que tú acabas de narrar, ¿no? Es decir, qué extraño, ¿no? Jamás se lo está pensando, ya lleva mucho tiempo pensándoselo, con divisiones internas incluso, pero sus supuestos amigos, de los que acabas de hablar, pues ya la mayoría han aplaudido. Hombre, es que sería una solución perfecta para todos estos estados árabes que estamos comentando. Pero claro, para mí el plan este tú decías de Netanyahu y Trump, yo diría, como tú has dicho después, de Trump y Netanyahu, Eso es. porque lo ha propuesto Trump y Netanyahu ha agachado las orejas. Mm, Bueno, Trump tampoco, evidentemente Trump no creo que llegue ni a pensar en ese tipo de cosas de sus asesores, pero me parece un chiste macabro, es decir, ¿qué va a pensar jamás? Lo que propone el plan en la práctica supone la desaparición de Hamas. Es decir, porque en primer lugar, Hamas no aparece para nada en su proceso de negociación de ese plan de paz. mm, Hamas es un grupo terrorista y por lo tanto, según ellos, ahí no pinta nada. Por muchos rehenes que mantenga todavía en su poder, por mucho que no lo olvidemos, por muy grupo terrorista que sea, fue votado en Gaza mayoritariamente, y recordemos que Cisjordania está en manos de la OLP, que bueno, algún día hablaremos de ella porque también había mucho que hablar. Y Gaza ganaron las elecciones jamás, mm, es decir, que prácticamente Palestina está dividida no solo geográficamente, sino también políticamente. Bueno, pues jamás en esa propuesta de paz no aparece ni por el forro, es decir, mm, quieren que acepte en la práctica su desaparición y ni siquiera le permiten firmar esa desaparición. Por lo tanto, para ellos es absolutamente inaceptable. De hecho, ya lo han dicho. Eh, y bueno, y algunas otras voces, aunque claro, muchos países occidentales, es decir, todos los que en la práctica seguían apoyando a Netanyahu, sin ir más lejos, algunos países europeos tan importantes como Alemania, pues les viene muy bien la propuesta norteamericana, ¿no? Es decir, es una forma de encontrar una vía de salida sin mancharse para nada las manos, sin hacer nada. Bueno, nunca han hecho nada, porque el papel de Europa, el papelón que está haciendo Europa desde hace 2 años, es todavía más triste que el que ha hecho a lo largo de los 70 años de historia del Estado israelí, ¿no? Entonces yo no le veo mucha viabilidad porque yo sigo pensando que el conflicto y la matanza y el genocidio acabará cuando no quede ni un solo palestino en Gaza. Aunque por otra parte, muchos de los palestinos que todavía resisten, de los palestinos vivos, están apoyando a Hamas eh, por pura impotencia. Es decir, Hamas es el único grupo que mantiene un poco su orgullo de ser palestinos, ¿no? El único que mantiene una cierta resistencia a Israel, con actos terroristas o como sea, ¿no? Pero yo estoy convencido que ahora, en estos momentos, en los supervivientes gazatíes, hay mucho más apoyo a Hamas que cuando empezó todo este follón, ¿no? Porque, como digo, es el único representante de lo que queda de orgullo palestino, mm, mucho más que la OLP, que siempre se ha dedicado a templar gaitas y que nunca ha supuesto ningún peligro para Israel, ¿no? mm. Bien, Entonces lo veo muy, muy complicado que ese plan de paz tenga alguna viabilidad. bueno, eso que has dicho estoy de acuerdo, pero también deberíamos de escuchar otras opiniones que dicen que la gente que ha votado jamás, la gente de Gaza que votó a Hamas y confiaba en Hamas y apoyaba a Hamas, mucha de ella está desilusionada con Hamas porque dicen que en estos momentos no están recibiendo absolutamente nada de Hamas y que incluso lo del atentado contra Israel que ha supuesto bueno, el desenlace del conflicto último, que no era muy conveniente, que hay división de opiniones incluso
en Gaza. Aunque cierto es lo que tú dices, pero también es, por lo menos he escuchado esas opiniones, que hay mucho gazatí que dice que jamás ahora no le está siendo útil para nada, que no les está sirviendo para nada, en absoluto. Hombre, es cierto y además tienen razones suficientes para ello. Bueno, en realidad hay dos razones. En primer lugar, lo que tú dices, ¿no? Que la acción de Hamas con el ataque a Israel y la captura de rehenes ha resultado contraproducente, cosa que ya se veía venir. Mm, Y por otro lado, Hamas tenía en Gaza un comportamiento histórico totalmente populista, es decir, Hamas era la organización que le proporcionaba alimentos, que todo. le proporcionaba soporte Mm, médico, o sea, sanitario, educativo, de todo tipo, ¿no? Los ayudaba. Ahora, lógicamente, no puede hacerlo porque no tienen ni para ellos, ¿no? Y aparte de que estarán muy reducidos porque habrán sufrido como el que más la catástrofe del genocidio, ¿no? Por lo tanto, no sé yo, sería mucho especular el intentar dilucidar en estos momentos el apoyo real que puede tener jamás en el interior de Gaza, ¿no? En cualquier caso da igual, porque ni uno ni otro tienen nada que imponer en una negociación, es decir, no tienen ningún tipo de fuerza de ninguna clase y por lo tanto la propuesta de Trump es una propuesta de lentejas, ¿no? O si quieres las tomas y si no las dejas, pero mm. ahí están, ¿no? Y Ya por lo tanto, les ha dicho claramente que si no aceptan esta propuesta de paz, que lo que vendrá será terrible y que él no va a más, oponerse a nada. más terrible Más, todavía. más, en fin. Bien, no sé si quieres añadir más a esto, ponemos una pausa y hablamos de las últimas, No, si quieres, perdona, ponemos la pausa después y ahora lo completamos el tema hablando un poco de la del flotilla. final de la flotilla Vale. Sumut-Gaza, ¿no? Bueno, pues vale, lo alargamos, te sitúo en los minutos que llevamos, que tenemos que llegar a 45 hablando, llevamos 23 para que tú te controles. A ver cuál es lo último, que a lo mejor dentro de un rato y a la segunda emisión ya no es lo último. Esto hay que tener cuidado con lo último, última hora, no sé. Sí, bueno, eso que les gusta a los de la tele, ¿no? Eso le De gusta a la de la última tele. hora. Última hora y nos cuentan algo que pasó anteayer, pero en fin, vamos con ello. Yo suelo ser partidario de decir penúltima hora, Vale, va. porque la actualidad va a tal velocidad que seguro que no. En cualquier caso, sí que podemos dar una información, si no de última hora, sí bastante cerrada, porque no creo que se produzcan novedades en el mar. Ahora falta por ver lo que pasa en tierra, ¿no? Porque las embarcaciones han sido detenidas, la flotilla de Sumud ha sido interceptada eh, en lo que los israelíes llaman aguas de exclusión, es decir, no en sus aguas territoriales, sino en su zona de exclusión, que son 150 millas, que ellos por la cara unilateralmente han dicho Iba a que decir son eso, que le suyas. ha salido a ellos de allí y han dicho zona de exclusión esta, ¿no? Y sí, y entonces, bueno, parece ser que a lo largo de la noche del miércoles al jueves y la madrugada se completó el secuestro, vamos, porque no se le puede llamar de otra manera, el abordaje de la flotilla y el secuestro de todos sus participantes. Mm, Hay noticias de que unas pocas embarcaciones, cuatro o cinco, quizás se han escapado y continúan navegando por allí, pero en ningún caso van a llegar a Gaza, por supuesto. Y bueno, de momento, pues eso, ya tenemos al menos 65 españoles que viajaban en ella. También es un número no demasiado exacto. Todas las informaciones que he leído hablaban de al menos 65 españoles. Pues evidentemente ninguno de ellos
ha llegado a Gaza con su ayuda humanitaria. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que todos los analistas de todo signo han coincidido con que, aunque no han llegado a las costas de Gaza con su ayuda humanitaria, el propósito ya se ha cumplido. El propósito no era otro que denunciar y visibilizar, ¿no? Entonces, bueno, se ha denunciado, se ha visibilizado. De hecho, durante sobre todo un par de días, el miércoles y el jueves, a lo largo de todo el día, ha sido noticia de primera página en todo el mundo y a nadie se le pasaba por la cabeza que Netanyahu, que ha asesinado tantas decenas de miles de palestinos, pues iba a respetar las leyes internacionales de navegación ni las aguas territoriales. Evidentemente iba a ir a por la flotilla y iba a secuestrar a todos sus marineros, ¿no? Porque, pues eso, como decía esto hace un momento, las leyes internacionales de navegación que no tienen nada que ver con esa zona de exclusión que se ha sacado del bolsillo de Netanyahu, si no ha respetado ninguna de las resoluciones internacionales que le afectan, y no ahora, desde hace decenas de años, pues no iba a respetarlos ahora porque fuera el Mediterráneo, ¿no? Y como sabía que contaba con total impunidad, porque sabía que Europa no iba a hacer nada, el gobierno italiano y el gobierno español pues enviaron dos barcos a pasear por allí, dos barcos militares, porque desde mi punto de vista lo lógico es que España hubiera enviado eh, un barco de salvamento marítimo, es decir, un barco civil, por si había algún problema, poder salvar, en este caso, a los súbditos españoles, que es su responsabilidad en aguas internacionales. Pues no, enviaron un barco de la Armada y que de forma para mí incomprensible, en cuanto han llegado a las 150 millas de la zona de exclusión israelí, pues para no provocar conflictos diplomáticos se han vuelto atrás o se han quedado allí parados en las 150 millas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues el gobierno español tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? Porque esas aguas territoriales de la zona de exclusión, Israel las considera suyas por derecho de conquista, ¿no? Porque ha dicho que sí y ya está. Entonces, Eso había que explicarlo un poco, porque la gente a lo mejor estamos un poco confundida. Es decir, hay una zona marítima que pertenece por legislación internacional, por normativa internacional, al país al que rodea. Eso es igual en todos los lugares. sí, Que creo recordar que son 20 millas. no sé si 15 o 20, pero las que fueren. Que Sí, se reconoce internacionalmente que sobre esas millas de agua o de mar tiene competencias y son sí, tiene soberanía, vamos. soberanía el país. Pero eso de las 150 y el zona de exclusión es un invento total que ha montado Israel. Eso no existe legalmente. No, Bueno, históricamente ya se ha producido en algunas otras guerras, ¿no? por Pero ejemplo. de forma totalmente ilegal. No recuerdo Sí, ahora, pero vale. sí que hay algunas guerras, incluso en el continente asiático, que de forma unilateral, en algunos conflictos, algunos países han decretado esa zona de exclusión, ¿no? Mm, Pero bueno, en este caso que nos ocupa, Israel, de forma unilateral y totalmente al margen de cualquier legislación internacional, ha establecido esas 150 millas y ha actuado en consecuencia. No solo las trasladas establecido, sino que ha secuestrado. Es decir, en términos jurídicos es un secuestro porque ninguna ley internacional amparaba el abordaje a todas las naves de la flotilla, algunas tan frágiles como yates de 10 metros, que, bueno, que se mete al lado un crucero o un barco de guerra marroquí. Comentaba en las escasas noticias que nos han llegado, comentaba uno de los participantes españoles que estaban un poco acongojados cuando se le arrimó porque iba en un yate de 10 metros, en un velero, y tenía al lado un monstruo de 6 metros de altura por encima de sus cabezas, ¿no? mm, Es ujú. decir, que vamos, era imposible y era claramente un secuestro. Es decir, en aguas que no le pertenecían,
según la legislación internacional, ha secuestrado a esas personas y se las ha llevado sin ningún trámite jurídico, porque incluso tienen una trampa que estos próximos días veremos en qué queda, pero consiste en que si aceptan que era una invasión, que no estaban en ningún sitio, que habían entrado ilegalmente en aguas israelíes, cosa que, como he dicho, era mentira desde el punto de vista de legislación internacional, pues que se aceptaban que habían invadido territorio, o en este caso aguas israelíes, que los deportarían sin ningún tipo de intervención jurídica, es decir, como aquí en la frontera de Marruecos, con las famosas devoluciones en caliente, pues los embarcarían en un avión y los deportarían. Ya están hablando incluso de deportarlos, porque claro, españoles hay 65 según los cálculos, pero es que hay cuarenta y tantos países implicados, lo Ujú. cual supone que cuarenta y tantas cancillerías mundiales tendría que estar preguntando por sus nacionales a ver qué estaba pasando con ellos, ¿no? Entonces ya incluso se ha llegado a hablar de es el número de participantes también es incierto, pero en cualquier caso es superior a 400. Entonces iban a fletar dos aviones y llevárselos a, creo que se hablaba de Londres y de Madrid, ¿no? Deportarlos sin ningún tipo de intervención jurídica ni ninguna legalidad, eh, porque habían entrado a aguas israelíes, según ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras tanto, los dirigentes occidentales, con más miedo que vergüenza, porque tienen miedo tanto de Israel como de Estados Unidos, pues han visto como que han secuestrado a sus ciudadanos con total impunidad. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué más hace falta para que intervengan? Pero no, continúan asintiendo impasibles al genocidio y ahora al secuestro de sus propios ciudadanos. Eh, lo único que nos da cierta esperanza es que, según he leído, según diversas fuentes, ya se está aparejando una nueva flotilla en varios países. Es decir, que eso no se ha acabado y que efectivamente no ha sido inútil, no ha sido en vano, ¿no? Ujú. Es decir, porque es importante que la población civil no permanezca insensible frente al horror, ya Sí, que los gobiernos, y que lo tanto hacen, europeos... ¿no? No, no, dime, dime. Sí, no, 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 te decía que sí, los gobiernos sí que permanecen insensibles o con declaraciones huecas en la mayoría de los casos. Perdona que te haya interrumpido. No, no, es eso, es decir, mucha declaración rimbombante, mucha declaración de principios, mucha protesta, pero com diuen en Valencià, de forment ni un gra. Es Mm. decir, de cosas operativas y prácticas no están haciendo nada. Es decir, declaraciones retóricas, buenas intenciones, pero inútiles en cuestiones prácticas que tengan que ver con algo que parecido a detener el genocidio. Pero bueno, al menos hay mucha gente, cada vez más, que no puede quedarse quieta, porque desde la impotencia, evidentemente, pero desde la dignidad inexcusable, pues están saliendo a las calles. Una vez más, es la sociedad civil la que está dando ejemplo. En Italia, que tiene 40 miembros, o tenía, vamos, 40 miembros en la flotilla, y han reaccionado en las principales ciudades, en Milán, en Roma, en Nápoles, se están llenando, recordemos, con un gobierno de extrema derecha, eh, se están llenando las calles de manifestantes. Y en Italia, hoy viernes es día de huelga general, que por cierto, ¿dónde están los que votaron a Meloni? Recordemos que tiene un gobierno de extrema derecha legalmente elegido en una votación abierta, ¿no? Y Mm. supuestamente legal. Pero a pesar de ello, todavía no tengo datos del éxito, pero en principio eh, eh, miles y miles, decenas de miles de manifestantes en las principales ciudades y hoy viernes día de huelga general convocada por los sindicatos. Eh, recordemos que estamos próximos al segundo aniversario del comienzo del genocidio, ¿no? Eh, entonces, bueno, entre el 1 y el 7 de octubre
principalmente mañana sábado, se celebrarán más de 40 manifestaciones en las distintas ciudades de España, ¿no? Es decir, que prácticamente toda España eh, se va a manifestar para apoyar a Palestina y ejercer presión contra el gobierno de Sánchez, exigiéndole que busque, que lleve a cabo por lo menos un embargo de armas total a Israel, ¿no? Pero un embargo de armas total y efectivo, ¿eh? De hecho, en Valencia, ayer a las 7 de la tarde se produjo una nueva concentración eh, y como denuncia del genocidio, y bueno, y suma y sigue, porque la gente sigue muy indignada y sigue saliendo a la calle, ¿no? Esto no hay quien lo pare. Y hay un dato curioso, según la última encuesta del Instituto Elcano, el 83% de los españoles están en contra del genocidio palestino. Evidentemente el 83 es mucho más que los votos de socialistas y de izquierdas en general. Eh, Ahí hay esos indignados con el genocidio, hay mucho votante del PP, cosa que deberían de hacerse mirar cuando defienden el sionismo. Tanto la cabeza visible de la ideología del PP eh, como el señor Miguel Ángel Rodríguez y la pareja fantástica de la Comunidad de Madrid, Ayuso y Almeida, pues yo creo que para sus intereses se están equivocando de estrategia, porque hay muchos de sus votantes que apoyan eh, la lucha contra el genocidio, y lo cual quiere decir que de entre ese 83% hay muchos que apoyan a la lucha contra el genocidio a pesar de la postura prosionista de sus líderes, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, la Global Summit Flotilla ha acabado su misión, así que viva la siguiente flotilla. Pues muy bien, vamos a poner aquí un poco de música. Ahora sí. Ahora sí. Bien, le recordamos a la gente que estamos en Radio Clara y en otras emisoras que también retransmiten este espacio, que estamos en Es lo que hay y que estamos hablando con nuestro compañero Rafa Rius. Hasta ahora lo hemos hecho básicamente de Palestina, de Gaza, de lo que está sucediendo, de la flotilla, que es lo último que acabáis de escuchar antes de la música. Y vamos con una cosa de casa, ¿no? Sí, Porque, nos venimos para casa. sí, vale, Pablo, vamos a ello. Vamos a hablar de Pedro I, el resiliente en el reino del Lawfare. A ver, Sí, por una parida, que ya sabes que a mí los titulares me privan. a ver. Si Pedro I fuera monárquico, que no creo, eh, yo creo que le cuadraría mucho el nombre sabes que todos los reyes le suelen poner ahí una coletilla, una especie de apodo. Pues bueno, para mí el que le cuadraría sería Pedro I el Resiliente. eh, Porque, bueno, no creo, pero tampoco se siente muy a disgusto con la monarquía en un supuesto republicano como él. Pero bueno, pues bien, como digo, le cuadraría muy bien el apelativo de resiliente, porque tal parece que no lo despegan de la Moncloa ni con agua hirviendo. Hasta las próximas elecciones, sean cuando sean, a pesar de sus múltiples intentos de la oposición, tan denodados como fallidos de momento. Y mira que la oposición PP Vox lo ha intentado casi todo, desde tratarlo de usurpador hasta laufearlo, como decía, con toda una cohorte de jueces amigos, implicando a toda la familia, a su mujer, a su suegro, a su hermano, bueno, y porque no es de familia numerosa, sino algunos juzgados tendrían que hacer un montón de horas extra para implicar al resto. En fin, entonces, bueno, como los abogados cristianos con las manos limpias y demás defensores de la ley y el orden
no tienen problemas económicos de ningún tipo en cuestiones de financiación, se pueden permitir el lujo de denunciarlo hasta por lo más insólito, seguros de que, bueno, sus jueces amigos lo van a admitir a trámite y aunque al final la denuncia, dada su falta de sustancia, como tantos juristas han repetido hasta la saciedad, pues van a quedar en nada, pero bueno, ya han hecho ruido y bombardeado barro en forma de bulo desde las redes para que muchos ignorantes se lo traguen sin digerir, que es lo que se pretendía. Últimamente han dado un paso más el famoso juez Peinado, que es implicar a la gente, ¿no? Y bueno, a mí esto último sí que me ha mosqueado respecto al resultado final, porque un equipo de juristas, por muy de derechas que fuera, ningún juez le daría recorrido a cosas que no tienen la más mínima sustancia, ¿no? Ni siquiera, por supuesto, en lo más gordo que era lo del fiscal general del Estado, cuando se ha demostrado hasta la saciedad que es todo un montaje organizado por el señor Miguel Ángel Rodríguez. Pero bueno, ahora en el último paso han dicho que va a llevarse a cabo por medio de un jurado popular. Y a mí ese jurado popular me recuerda siempre al mismo, al señor Camps. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Que le habían confeccionado unos cuantos trajes, creo que eran 4, no sé cuántos, que había facturas, es decir, papel, no solo informático, sino había facturas en el papel que demuestran que eso no se había pagado, pero un jurado popular, la palabra de popular en doble sentido, es decir, tanto porque era del pueblo como porque era del Partido Popular, pues lo absolvió, contratado de evidencia y como ahora resulta que si te absuelven es porque eras inocente, y en este caso estaba claro que era más que culpable, vamos a decir, era una chorrada, pero los trajes se los había llevado por la cara, como tantas veces, y tantas otras cosas que no han salido a la luz. Bueno, pues ahora al decir que el caso del fiscal general lo iba a dilucidar un juicio con jurado popular, me ha mosqueado porque es muy capaz de, contra toda evidencia jurídica, declararlo culpable con las mismas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, así está la situación de complicada y a mí no me veréis en ningún club de fans de Pedro Sánchez, porque su actuación en las cuestiones más importantes y comprometidas, desde mi punto de vista, deja mucho que desear, ¿no? ¿Cuáles serían esas cuestiones, Rafa? Hombre, un montón. Cosas de Pues, comer, principalmente. empezando por las más antiguas, la ley Mordaza, que está ahí en un stand-by que dirías tú, Sí. que ni va para adelante ni va para atrás. Mm. Primero derogación, después, bueno, derogación total no, pero algunos artículos de los más descarados, tal y cual, nada. La ley Mordaza durmiendo el sueño de los justos en un cajón. Después también, por supuesto, tampoco queda nada clara de su actuación respecto a la emigración. Ha hecho algunas cositas, eh, dando pasos hacia la concesión de papeles, cosa que por otra parte los primeros interesados son los empresarios, porque les permite tener una mano de obra barata y dispuesta a ser explotada de cualquier manera. Y luego el gran tema de la actualidad desde hace mucho tiempo y mucho me temo que en un futuro, que es la vivienda. No ha hecho absolutamente nada. Es decir, que Correcto. no soy ningún fan de Sánchez, aparte de que, dada la ausencia de un recambio parlamentario más interesante, pues en un contexto tan viciado, absurdo y a menudo contradictorio como la jaula de grillos parlamentaria actual, pues de momento Pedro Sánchez juega con ventaja, ¿no? Es decir, tiene una buena planta, sabe alternar en los foros internacionales en varios idiomas, recordemos que habla inglés y francés, está bien considerado en esos foros internacionales, incluso por sus propios adversarios, no es del todo mal orador, es decir, se explica bastante bien,
por lo menos mejor que los balbuceos de Feijóo y de Almeida y de Ayuso, que cada vez que hablan sube el pan, balbucean más que hablan y bueno, más o menos se defiende, ¿no? En cambio, en la política española, que al fin y al cabo es donde viven los que votan, el panorama es diferente. Aún así, en lo tocante a resistir el acoso en tantos frentes, a aguantar los sucesivos tirones agresivos o al cuestionamiento de su legitimidad, que todavía Feijóo anda pensando que si no es presidente es porque no quiere, pues bien, mm, está sufriendo un acoso que no se conocía en todos los años desde constitucionales, ¿no? Es decir, no tiene igual, ¿no? Insultos, descalificaciones, faltas continuas de respeto, hasta llegar a llamarle perro, el famoso perro Sánchez, o Bueno, ahora le gusta, incluso le ha sacado provecho, ¿no? A él sí, mismo se sí, ha él mismo llamado. se lo dice, Sí, pero sí. por eso decía que a pesar de, además de ser resiliente, incluso nada lo achanta, ¿no? Incluso se lo toma como humor. Incluso el me gusta la fruta, ¿no? Con el señor Feijóo haciéndose camisetas e inventándose canciones, porque recordemos que hijo de puta, que con todo lo cuestionable que es ese desagradable apelativo, de Mm, gran tradición en España, recordemos en el siglo de oro el y de puta, que en tantos clásicos aparece, mm, bueno, pues lo encaja perfectamente, incluso se lo toma con humor y se burla de ello, eh, porque, claro, al lado de ese savoir-faire, de ese saber estar, a su lado, pues Feijóo parece un patrán y Ayuso parece una choni poligonera, ¿no? Es decir, que no resiste la más mínima comparación. Entonces, bueno, pues eso, dado el bajísimo nivel conceptual y argumental, salvo excepciones, de la política parlamentaria española, Pedro I el resiliente, sin ser nada del otro mundo, incluso teniendo su política, como digo, bastantes agujeros negros, brilla como un diamante en un estercolero. Pero bueno, claro, las elecciones son otra cosa. Tarde lo que tarde, incluso muchos analistas dicen que el PP está empezando demasiado pronto la campaña, pero en este momento el problema de las elecciones es que en ellas manda la demagogia, los bulos y el control de los más llamados medios informativos, que recordemos una vez más que en su gran mayoría están en manos de familia y empresas del IBEX 35 y que en realidad no son sino herramientas de manipulación en manos de la derecha y de los grandes poderes del Estado. Ahí en cuestiones electorales las cosas suelen ser muy distintas. Por eso Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar de elecciones y sin olvidar que allá al fondo del escenario el fascismo asoma sus fauces y afila sus garras en el horizonte. Así que bueno, veremos qué pasa. Pues No sé cómo, vamos a no dejarlo sé aquí. cómo ves tú la figura de Pedro Sánchez, pero yo creo que Hombre, ha estado bien. Me he quedado esperando porque no he entendido la definición que has hecho o cómo te has referido a la señora Ayuso. ¿Me lo podías repetir, por favor? sí, es una choni poligonera. ¿Y eso qué Eh, cómo sería eso? bueno, pues una choni son las chicas estas que trabajan en un supermercado o en una peluquería y que los fines de semana se ponen guapas y se van a cualquier discoteca de los polígonos industriales. Hay ya varias películas que dan cuenta de ello, Mm, algunas muy notables, películas españolas. Es un tipo de mujer, con todos mis respetos, ojo, no tengo nada en contra de las chonis poligoneras, son figuras muy representativas
de lo que es las mujeres jóvenes en la España actual, y que bueno, y tienen su forma de comportarse, pues para mí el comportamiento de la señora Ayuso me recuerda mucho a tanto de aspecto como sobre todo de oratoria, me recuerda mucho a las chonis poligoneras, ¿no? Le falta aparecer en los medios mascando chicle. Ahí ya sería el retrato final. Y Bueno, bueno, y Ayuso y Almeida, Almeida le he llamado patán, bueno, pero sí, no por insulto, sí, sino como definición, vamos. vale. En fin. Lo dejamos aquí, Rafa, Muy bien, porque se nos acabó el tiempo. Que vaya bien, nos oímos la semana que viene, si no pasa nada, ¿de acuerdo? muy bien, de acuerdo. Vale, un abrazo. Salud y buen día. Salud.